De nuestro Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y gracias al Señor porque hoy todas las canciones, la mayoría de las canciones, los hermanos la han hecho se han ido por ese lado, ¿no? Acerca de la cruz de Cristo, de la resurrección de Cristo, acerca del amor salvador de nuestro Señor. Y todo tiene que ver con la cruz también, todo tiene que ver con la cruz de nuestro Señor. Y el mensaje de hoy, que podríamos decir es una introducción a la Santa Cena, larga, un poco más larga de lo normal, quería estar recordando esa cruz que para nosotros es símbolo de gozo y de salvación, de dolor, de sufrimiento, de maldición, donde morían los criminales. Hoy esa sentencia ya no está, por lo menos en nuestro país, que mueran crucificados. Pero el sermón de hoy se va a llamar "Oh, yo siempre amaré esa cruz". Y esto, por supuesto que, como es de notar, muchos de ustedes ya saben de dónde yo saqué el título. No me esforcé mucho, es de un himno. Es de un himno que tal vez muchos de ustedes conocen, ese famoso himno en el Monte Calvario. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor, y sigue el himno. Este himno que fue escrito en 1913 por George Bernard, y es un himno por el cual este hombre, nacido en los Estados Unidos de Norteamérica, más precisamente en la parte de Ohio, él lo compuso pensando, o el tema lo hizo leyendo sobre todos los pasajes que hablaban de la cruz de Cristo. El himno se comienza a gestar cuando él comenzó a ver todos los pasajes de la Escritura que hablaban de la cruz del Señor, de la cruz de Cristo. Pero a su vez él se convierte porque unos misioneros visitaron su casa y comienzan a tocar, luego de la comida, comienzan a tocar un himno, y el himno hablaba de que cuánto amábamos esa cruz donde murió nuestro Señor. Y entonces él, sorprendido por esa letra y entendiendo ahora la gracia salvadora del Señor, dice que ahí el Señor le abrió su corazón y él pudo ver el mensaje salvador de Cristo por medio de la cruz. Y en muchos lugares podemos observar la imagen de la cruz de Cristo. En distintos lados, en nuestro país, a países donde vayamos, está una imagen, aunque sea de la cruz de Cristo. En algún lugar es símbolo de algo la cruz de Cristo. Y hoy nosotros lo podemos ver en nuestro país y en otros países también. También, como en estos tiempos especiales hay reuniones de Pascua. Reuniones donde se celebra o donde se recuerda los últimos días de nuestro Señor Jesús, esa entrada triunfal, ese momento que lo apresan, ese momento de flagelo, el momento de la crucifixión y hoy el momento de resurrección. Y en todos lados, aunque muchos lo pasen por alto, ese es un hecho histórico que ha quedado en la humanidad. Es algo que nadie va a poder borrar porque sucedió de esa manera, porque fue así. Pero esto nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué pensamos o sabemos los cristianos de la cruz? ¿Qué pensamos nosotros de la cruz? Es un elemento, un objeto más que llevamos en una remera, en un colgante, lo ponemos como portada del celular, como fondo del celular. ¿Qué pensamos de la cruz del Señor? ¿Qué pensamos o cómo podemos resumir toda la fe cristiana como la fe del Cristo resucitado? ¿Cómo podemos conectar estas cosas? ¿Cómo podemos ver lo que dice la palabra de Dios acerca de esa fe del Cristo resucitado? Y en el corazón de la fe cristiana se halla un acontecimiento y un suceso real en la historia. Y es un suceso que jamás se va a volver a repetir, que es la muerte de nuestro Señor Jesús y su resurrección. No va a volver a ocurrir. Ocurrió una sola vez y no va a volver a pasar. Ocurrió una sola vez en la historia y no se va a volver a repetir. Fue la muerte del Hijo de Dios en la cruz.
Ahora la cruz está en el centro del mensaje del Nuevo Testamento. Pero a su vez nosotros podemos ver el plan redentor a lo largo del Antiguo Testamento. Cómo nos deja ver muchas veces esos atisbos de que iba a venir un Salvador, de que iba a suceder algo, iba a venir el siervo sufriente. Dios tenía que reconciliar a la humanidad consigo mismo. En Edén quedó ese ángel revolviendo la espada para que nadie pueda volver a acercarse a ese árbol de la vida. Pero ahora vamos a ver cómo nuestro bendito Salvador atraviesa ese lugar, atraviesa ese ángel para que nosotros podamos llegar y tener salvación. Llegó el momento de la historia donde Dios iba a reconciliar al mundo por medio de Jesús. Y la mayoría de las personas conocen de modo general la historia de cómo Jesús murió, cómo Él murió. En la Semana Santa, ahora las películas más famosas, ¿no es cierto? Antes yo me acuerdo que eran las únicas que se pasaban en televisión. La película de Jesús, que duraba como 4 horas, no me acuerdo, se daban 3 días diferentes. La película de Ben-Hur también, no sé, tenía algo por ahí, pero se daba también. La película del nacimiento de Jesús, principalmente, pero también de su muerte y su resurrección. Pero ahora estas películas cuentan la historia de una manera dramática muchas veces y violenta. De una manera en la cual miles de personas se conmueven por el sufrimiento de Jesús. Cómo este hombre murió en la cruz. Cómo murió en la cruz. Entonces, muchos saben que Jesús murió, pero no comprenden por qué murió. La película no puede retractar el plan de Dios, que Dios estaba en Cristo, en Jesús, reconciliando al mundo. ¿Cómo una cámara puede filmar eso? ¿Cómo una película de Hollywood puede mostrar que Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo? Eso es simplemente o solamente, o podríamos decir, un misterio en lo cual Dios ya había tramado ese plan redentor. Pero así es como dice su palabra. Ese era el plan del Señor, que Él reconciliar todas las cosas por medio de su Hijo Jesús. Ahora, los teólogos escribieron también largos tratados acerca de lo que Dios hizo en la cruz, lo que ellos llaman la teoría de la expiación de Cristo. Y también creo que no hay que especular con todas esas teorías para entender lo que la cruz significa para ustedes, para mí, para aquellos que son cristianos. ¿Qué significa la cruz? Sin embargo, creo que podemos ver algunos versículos claves para darnos suficiente claridad a este asunto, a lo que hoy estamos celebrando. Y entonces simplemente quiero separarlo en 5 encabezados para poder comprender cómo el plan de Dios, cómo Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Cómo ese plan redentor de Dios queriendo reconciliar al hombre pecador, cómo es que en Jesús se hace esto. Y lo podemos ver en 5 partes o en 5 encabezados. En primer lugar, que Jesús fue herido por Dios. Ahí en Isaías, capítulo 53, versículo 4. Por favor, acompáñenme. Isaías 53, versículo 4. Dice la palabra de Dios, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Notan ahí de quién se trata esto? De vuelta lo voy a leer para que los 2 versículos más abajo lo notemos con más claridad. Ciertamente Él llevó sus enfermedades, las de Jesús. No, dice nuestras enfermedades. ¿Y cargó los dolores de Él? No, dice nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz
cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Pueden notar quiénes son los actores acá? Acá está el Cristo, acá está el siervo que iba a venir, acá está lo que el profeta Isaías decía. Él es el que va a llevar todo esto que ustedes tienen. Él no es el que está ni enfermo, ni herido, ni abatido, ni afligido. Él es el que va a sufrir todas estas cosas, va a ser azotado, va a cargar todos los dolores, va a llevar nuestras transgresiones, va a ser molido, y el castigo de la paz que tienen que tener ustedes conmigo, con el Señor, va a caer sobre él para que nosotros podamos ser salvados o sanados. Y para que no quede en duda, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahora, en la cruz Jesús no estaba sufriendo por sus propios pecados. No es lo que dice Isaías. Él fue afligido por nuestro pecado. Él fue afligido por nuestro pecado. Fue abatido por nuestras transgresiones. Fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Y el profeta Isaías puso en claro estos siglos antes de que Jesús muriera. Siglos antes de que Jesús vaya a la cruz. Ahora acá nos deja ver lo siguiente también. Cómo él fue, si tenemos que considerar que él fue herido por Dios. No fue herido físicamente los romanos lo azotaron, lo crucificaron, la gente lo golpeó, lo escupió o dijo insultos contra él. Pero acá claramente la palabra nos dice, o tenemos que hacernos esta pregunta: ¿quién mató a Jesús? ¿Quién fue el que mató a Jesús? ¿Quién es el que mató a Jesús? La gente sigue debatiendo aún hoy si fueron los judíos o los romanos. Otros dicen que todos somos culpables, todos nosotros matamos a Jesús, ya que él murió por nuestros pecados. Pero Isaías da la respuesta. Dice algo estremecedor ahí en los versículos 4 y 6. Dice, él fue herido o por herido de Dios y afligido. Y el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Que Jesucristo fue azotado, herido y abatido, ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Fue Dios quien puso todos nuestros pecados sobre Jesucristo. Fue Dios que Él es el que tiene que terminar con su propio Hijo. Es Dios mismo. Siempre buscamos la culpa de otro. Dios dice, no. Este es un plan de reconciliar a la humanidad que está lejos de mí, con mi propio Hijo. Este es el plan redentor por los siglos. Por lo tanto, se debe gestar entre nosotros, porque los que están del otro lado están muertos, no tienen una capacidad para poder venir a mí. Por lo tanto, esto tiene que ser un plan entre el Padre y el Hijo. Ahora, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? ¿Quién es el juez del mundo entero? Dios. Porque Dios es el juez del mundo entero. Solo Él tiene la sabiduría para determinar el castigo apropiado para nuestro pecado, para tu pecado, para mi pecado. Él es el que dice, no, se va a hacer de esta manera. Él dice eso, Él pone las reglas. Él dice cómo va a reconciliarse la humanidad con Él mismo. Y tenía que ser de esta manera. Por eso dio ese castigo a su Hijo. Dios fue literalmente el verdugo de su propio Hijo. El verdugo del propio Jesús. Dios mismo. Eso no quiere decir que Dios sea un padre cruel y sádico. Significa que es un padre compasivo y misericordioso, que hizo todo lo que pudo por perdonar nuestros pecados.
¿Fue cruel Dios al terminar con la vida de su Hijo? Ahora podemos ver, aunque sea una endija de luz, porque de tal manera amó Dios al mundo. Podemos ver una endija de luz a esto que el Señor hizo, de decir, te amó tanto que dio a su Hijo. Pero no es solamente eso, es todo lo que dice Isaías. Fue Dios el que permitió que sea abatido. Fue Dios el que permitió que sea azotado. Fue Dios el que terminó con su Hijo por amor a nosotros, a sus hijos. Ahora, ¿por qué tuvo que hacer Dios esto? Porque ningún sacrificio habría sido suficiente para perdonar los pecados del mundo entero. No hubiese sido suficiente. ¿Cómo puede ser que la muerte de un solo hombre salve a miles en todo el mundo, en todos los tiempos? Hay muchos que no lo comprenden eso. ¿Cómo puede ser que la muerte y un solo hecho de la historia de la humanidad haga libres a muchos para conocer a Cristo, darle vida, resucitarlos y que lo amen a Él? ¿Cómo puede ser? Para algunos es imposible, pero no es imposible, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ese hombre que estaba colgado en la cruz vale más que todo el mundo entero. Porque ese hombre que estaba colgado y pendiendo de la cruz, hasta el punto que clamó y dijo, la cuenta está saldada, ese hombre es el que vale más que todo lo creado. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Por eso es que la muerte de un solo hombre es suficiente para salvar al mundo entero. Es suficiente para poder salvar a todos los que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Por eso tenía que ser un cordero perfecto, un cordero sin mancha, para Dios poder llevar a cabo su justo juicio sobre nuestro pecado y perdonarnos también. Por eso la única manera de tener paz con Dios era que Jesucristo fuera castigado por Dios, aunque era inocente. Yo recuerdo que uno de los pasajes que abrieron mi corazón al Evangelio fue Romanos 5:1. En el cual dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo decía, si yo no estoy peleado con Dios, yo con el que menos me quiero pelear es con Dios, Él es Dios. Pero no tenía esa paz, no conocía verdaderamente a Cristo, no había abrazado al Salvador, no había entendido el precio de la cruz de Cristo, que Él podía perdonar todos mis pecados, como dice Isaías. Cuando ponemos la confianza en Cristo, su muerte se aplica a nosotros. Nuestros pecados son cubiertos para siempre y recibimos su justicia como un regalo. Por eso nos regocijamos al cantar de nuestro Señor. Y aún recordando las canciones, los sufrimientos de nuestro Señor, nos regocijamos en Él, porque Él nos hizo libres. En segundo lugar, el Señor Jesús murió por los impíos. Romanos capítulo 5, ya que lo cité. Versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, y ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la versión de Dios habla hoy, de Romanos 5:6. Dice así: pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, cuando éramos incapaces de salvarnos, a su tiempo el Señor Jesús murió por los impíos. Ahora Pablo concentra nuestra atención en una verdad convincente. Cristo no murió por nosotros porque fuéramos piadosos. Dijo, a ver, ¿cuán buenos son de todos estos? ¿Cuán buenos son? A ver, voy a llamar a los más buenitos, a los que tienen menos pecados, los voy a llamar. Y no, Él no murió por los religiosos, ni por los morales, ni por los buenos. Murió por nosotros, los impíos. Murió por los pecadores. Por eso el Evangelio de Cristo es un evangelio para grandes pecadores. Es para grandes pecadores.
Y es ya muy raro que las personas mueran por otras personas. Por eso a veces leemos acerca de alguien que da la vida en una guerra o en un desastre para salvar a otra persona. Por eso el apóstol Pablo lo pone acá, que dice que en raras oportunidades, el versículo 7, son raras las oportunidades, pudiera alguien morir por una persona justa, alguien que merecía ser salvo. Pero ese hombre que a veces vemos en la película, el mejor amigo está a punto en una batalla y va a pisar una granada y este sale corriendo, lo tira y la granada le explota a él. Pero era el mejor amigo, era el compinche, era bueno para él. Ahora acá el Señor nos está diciendo que Él murió por pecadores, por aquellos que no son justos, que son malvados, que Él conoce su corazón, que merecen directamente morir en la cruz. Ahora el Señor Jesús dice, Él los salva. Él es el que los salva. Por eso dice que Él murió por los impíos. ¿Moriría alguien por un hombre miserable, malvado, alguno de nosotros? ¿Moriría por un hombre así? ¿Daría su vida por alguien así? Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Por eso solo Él lo puede hacer. Ese es el verdadero amor, el amor del que la Biblia nos habla. Y es la clase de amor que hizo que Cristo muriera no por los mejores, Cristo murió por los peores. Jesús murió por los peores, no por los mejores. Y esa es la maravilla del amor de Dios. ¿No nos sorprende que aún Dios, conociendo nuestro corazón engañoso, conoce tus pensamientos, conoce lo que tramás en lo secreto, conoce lo que nadie sabe de vos, lo que estás pensando ahora, dónde está divagando tu mente, qué viste anoche, qué estuviste haciendo a la madrugada? ¿No pensás que si Dios te salvó, te ama demasiado? ¿Te ama demasiado? Conociéndonos, conociendo aún lo más íntimo, el amor de Dios, por eso no tuvo nada que ver con nuestro atractivo o dignidad, solo tuvo que ver con el carácter de Dios, porque Dios es amor. No puede negar su carácter. Él es amor. Cristo no murió por nosotros porque fuéramos dignos o encantadores o piadosos. Pablo dice que estábamos sin fuerzas, incapaces, dice el versículo 6, débiles, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. No había nada que admirar en nosotros, pero Dios nos amó. Dios nos amó. Ese amor, ese sacrificio produce una gratitud en nuestra vida, como lo que vimos anteriormente, que Él fue herido por Dios. Ahora vemos que Él murió por los impíos. Él murió por mí, pecador, el peor de todos. En tercer lugar, otra cuestión a considerar, que Él se hizo pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, lo retrata ahí el apóstol Pablo. Hay varios pasajes, solamente vamos a ver este como una referencia. Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Oigan, Él no tenía pecado, y Él se hizo pecado. Y si observamos estos versículos, saben ustedes que tiene solo 15 palabras en el original griego, solo 15 palabras, pero esas 15 palabras expresan la doctrina de la sustitución, como ningún otro pasaje en la Biblia. Acá hay una sustitución de lo que es Él y de lo que nosotros ahora somos en Él. Y este concepto de la sustitución está en el corazón del Evangelio. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Solo hubo una persona que viviera sin pecado en el mundo, y no va a haber otra, y es Jesús. Ahora, Dios hizo que Jesucristo, quien nunca pecó, se hiciera pecado. Se hiciera pecado. Algunos enseñan que en realidad Jesucristo se convirtió en un pecador en la cruz y por lo tanto fue castigado en la cruz. Claro, Él se convirtió en pecador, merecía morir en la cruz.
Algunos incluso enseñan que Jesús tuvo que ir al infierno durante 3 días para pagar por esos pecados y después pagar por sus pecados, porque como Él cargó todos los pecados, tiene que pagar por los suyos también. Se le permitió que resucitara de los muertos. Bueno, nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad. Hermanos, de este lado de la eternidad, nuestra mente todavía no comprende lo que vamos a comprender en el cielo. Piénsenlo, rompámonos la cabeza o torzamos las escrituras como los testigos de Jehová para querer meter algo que es un misterio. ¿Cómo Dios se hizo pecado sin nunca pecar? Gracias al Señor porque nos hace deleitarnos más en Él y darle la gloria a Él. Porque es lo que dice su palabra. En la cruz Jesucristo tenía que ser el Cordero sin mancha. No podía tener pecado. Tenía que haber perfección, el sacrificio perfecto. En la cruz seguía siendo sin defecto. Él seguía siendo sin defecto. Él fue santo en la eternidad antes que fuera humano. Luego vivió una vida santa y sigue siendo santo en la eternidad. Nunca pecó, nunca. Para seguir siendo plenamente Dios y plenamente humano, Cristo tenía que permanecer santo, sin defecto y separado de los pecadores. Separado de los pecadores. Él es el único que no conoció pecado. El único que no conoció pecado. Aún llevando todos nuestros pecados, Él no conoció pecado. Pero Él era ese sacrificio. No es simplemente uno que no conoció pecado hasta la cruz. Cuando la Biblia dice que Cristo se hizo pecado, significa solo en cierto sentido, que Dios lo trató como si fuera un pecador. Dios lo trató como si fuera un pecador, aunque Él no lo era. No lo era. Permítanme ser un poco más específicos. En la cruz, Dios trató a Jesús. Dios lo trata a Jesús como si Él hubiera personalmente cometido cada pecado de cada persona que creería en Él. Aunque en realidad no había cometido ninguno. El castigo, la ira de Dios trata a su Hijo como si Él hubiera cometido, pero Él no tenía pecado. Cuando pensamos en esto, decimos, wow, es impresionante. ¿Cómo lo puedo entender, Señor? Si subo a los cielos, si bajo allá, yo sé que tú me guiarás, tu diestra estará conmigo, pero hay cosas demasiado grandes para mí, no las puedo comprender. Pero lo que dice la palabra de Dios es que Él fue santo, puro y sin mancha. Y eso es lo que significa la sustitución. Jesucristo, como nuestro sustituto, llevando mi castigo, tu castigo, lo lleva a la cruz. Como ya nos mostró Isaías 53, Dios puso el castigo por nuestros pecados sobre Él. Sobre Él. Aunque Él era el Hijo de Dios sin pecado. El resto del versículo nos dice la razón por la que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Lo fue, ¿para qué? Como dice ahí, para que pudiéramos ser justicia de Dios en Él, dice ahí 2 de Corintios. Ese es el otro aspecto de la sustitución. Él me deja libre y Él ocupa mi lugar. Y yo ya estoy, no tengo, ya lo que se me condenaba ahora ya está. Eso lo vamos a ver un poquito más abajo. Dios trató a Jesucristo como si fuera un pecador para podernos tratar a nosotros como si fuéramos justos. Al Hijo amado, sin pecado, lo trata como si fuera un pecador. Y a mí dejarme libre. Y a mí dejarme libre. Ahora, ¿te preguntaste alguna vez por qué Jesús tenía que venir al mundo y vivir 33 años cuando casi no tenemos información alguna de sus primeros 30 años? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que vivir 33 años? ¿Por qué tuvo que molestarse con esos 30 años de más? ¿Por qué no fueron 3 años y ya? Listo, ya está. En esto me ayudó un poco John MacArthur. Dice,
con respecto a esta pregunta. Él escribe, si yo hubiera sido Dios, podría haber dicho, Hijo, necesito que bajes y mueras por los pecados de todos los que han de creer. Solamente llevará un fin de semana. Bajás el viernes para que seas crucificado, sales del sepulcro el domingo y ya puedes volver acá. Si su único propósito era la muerte y resurrección, ¿para qué los primeros 30 años? ¿Para qué? Y acá está la respuesta. Dice John MacArthur, Jesús dijo cuando iba a ser bautizado por Juan que debía cumplir toda justicia. Él estuvo haciendo eso durante toda su vida, llevando una vida plenamente justa. Hebreos 4:15 dice, Él fue tentado en todo, como lo somos nosotros, pero sin pecado. Para los niños, si le tenemos que enseñar a los niños, también podemos hablarle de este Jesús que anduvo en el mundo y tuvo que ser tentado y vivir este mundo como un hijo que se sometió a los padres. Y a su vez, para los jóvenes que son tentados en las distintas situaciones de esta vida, con tantas cosas, bueno, en eso Jesús también fue tentado porque fue joven. Era necesario pasar por todas las tentaciones. Pero ¿saben qué? Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Y para nosotros los padres o madres, adultos, Jesús fue tentado en todo como nosotros, como lo somos hoy, con todo lo que tenemos. Pero ¿saben qué? Él nunca pecó. Nunca pecó, jamás pecó. ¿Por qué tuvo entonces que llevar esa vida sin pecado? Para que su vida sin pecado se acreditara a tu cuenta. Todo lo que él vivió de niño, la sujeción a los padres, las tentaciones como jóvenes, cuando él creció, su vida en familia, su vida laboral, su vida entre la sociedad. Él vivió, fue tentado en todo y no tuvo pecado. Por lo tanto, toda esa vida de él, 33 años o 30 años si quieren, todo su caminar y toda su vida, ahora se carga eso a la cuenta nuestra, como si nosotros no hubiésemos pecado. Como si nosotros somos justos o fuésemos justos. Por eso Jesús nos carga a nuestra cuenta y esa es la doctrina de la sustitución. Que la vida sin pecado de Jesucristo pudiera dárnosla a nosotros o también ser imputada, como se dice, a nosotros, a nuestra cuenta. En la cruz Dios trató a Jesús como si Él viviera la vida de usted o la mía, de modo que Dios pueda tratarlo a usted como si viviera la vida de Jesús. Miren qué amor de nuestro Salvador. Y ese es, digamos, es el meollo del Evangelio. Jesús cubriendo todo. Dios en el plan redentor con su Hijo, tramando todo esto. En cuarto lugar, nos perdonó todos los pecados. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, por favor. Vayamos ahí. Colosenses 2, 13 al 14. Dice, y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Noten eso, que había contra nosotros, que nos era contraria. Ahora, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y estos versículos presentan una imagen muy vivida, aun cuando la traducción es difícil a veces de entender. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor acá? ¿Qué es lo que yo puedo entender? Porque Pablo está utilizando conceptos legales del Antiguo Testamento. Él está utilizando conceptos legales del mundo antiguo, mejor dicho. Cuando se crucificaba una persona, se clavaban en la cruz los delitos por los que esa persona iba a ser crucificada. Arriba de la cabeza, para que todos lo vean, ahí estaba lo que ese delincuente había hecho.
Ahí estaba lo que ese malhechor había hecho, y para que todos supieran la razón por la que se le castigaba. Cuando Jesús fue crucificado, los soldados clavaron una señal en la cruz, que a modo de burla decían: ¿por qué he crucificado a este hombre? Y ellos le pusieron: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Por esto es crucificado este hombre, por hacerse el rey de los judíos. La acusación contra Jesús fue que él era un rey, pero no solo un rey de los judíos. Se hace el rey. Si tenemos un solo César y un solo rey, y alguien que hay que inclinarse y hacer reverencia, este hombre es un farsante. Este hombre no es el rey. Por lo tanto, es una falta contra el emperador romano y una ofensa a los judíos que estaban buscando a un diferente tipo de rey. Y este fue el delito por el que se llevó a la muerte a Jesús. Por eso Pablo toma esa metáfora de la acusación en estos 2 versículos y dice que la lista de acusaciones contra nosotros también fue clavada en la cruz. Todo lo que vos hiciste, todos tus pecados, todos, no solo los que cometiste, no solo los que cometés hoy, sino los que vas a cometer después, todo fue clavado en la cruz del Calvario. Todo fue clavado en la cruz, ahí para que todos lo vean, y Pablo usa esto, todas las leyes que habíamos quebrantado, todos los requisitos que habíamos dejado de cumplir, que están ahora contra nosotros, fueron clavados por Dios en la cruz. Fue Dios el que, dice Pablo, Dios clavó en la cruz todas esas acusaciones contra ustedes, contra mí. Se puso allí la lista de nuestros pecados. Pero no tuvimos que morir en ellos, porque cuando bajamos la vista a todos esos pecados y vemos esa lista y bajamos la mirada, ¿quién está ahí? Jesús. Precioso, dándose por nosotros, pecadores, y ahí teníamos que estar nosotros. Y ahí teníamos que estar nosotros. Por eso Jesús murió por la lista que está arriba de su cabeza, que era tu lista y la mía. Pablo dice que antes de eso estábamos espiritualmente muertos en nuestros pecados. Versículo 13. Estábamos en la incircuncisión, impuros y apartados del pueblo de Dios. Pero ahora todo eso ha cambiado, porque Él nos ha perdonado. Ahora Él nos perdonó todos nuestros pecados, porque Jesucristo pagó el castigo por ellos en la cruz. Una sola vez y para siempre. Por eso ya no estamos muertos. Hemos recibido vida con Cristo porque se ha cumplido la pena de muerte bajo la cual estábamos. Se cumplió la pena de muerte. ¿Se han retirado entonces las acusaciones contra nosotros? ¿Se retiraron? Si estamos en Cristo, el Señor, viene el tentador y el acusador. Acordate lo que vos eras. Mirá. ¿Cómo? Vas a ir a predicar el Evangelio y vos eras esto, la vergüenza de tu familia. Y ahí el Señor mira y dice: ¿dónde están las acusaciones? ¿Dónde están? Miren hacia arriba, están en la cruz. Están clavadas y ahora estamos en Cristo. El Señor ha retirado las acusaciones contra nosotros porque ya el castigo se ha cumplido. Se nos ha declarado inocentes. Qué bueno el Señor Jesús. Por fin alguien que se da cuenta cómo soy yo verdaderamente. No, éramos culpables. Por eso no es algo que nos merecíamos, sino porque todas nuestras ofensas contra Dios se han puesto sobre ese precioso Salvador llamado Jesús, Jesucristo, quien satisface a Dios el juez justo. ¿Quién va a satisfacer mi ira de tantos pecados? ¿Quién es? ¿Quién es sin mancha? ¿Quién es sin defecto? ¿Quién? Y Jesús dice: acá, Padre, acá. Sin mancha, sin defecto, la única opción para que esta gente pueda volver a ti y reconciliarse como fue al principio en Edén, la única opción, la única salida, soy yo, Señor. Desde ahora y por la eternidad. Acá estoy. Y ahí el Señor mira a su Hijo y dice: sí, es el sacrificio. Nunca podemos, hermanos, agradecer o alabarle de modo suficiente por morir por nosotros. No vamos a poder para que Él nos pueda dar su vida. En quinto lugar y en último,
Consideremos su sangre. Nos rescató con su sangre. La sangre de Cristo no es para tirarla por todos lados, hermanos. No es para limpiar las paredes, no es para limpiar el patio de brujas, ni mi casa de brujerías. La sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo para que pueda ir a bailar tranquilo. No, la sangre de Cristo no es por si andás en un barrio difícil. ¿Qué dice primero de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19? Miren ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que cantamos muchas veces? Que fuimos redimidos por su sangre. Por su sangre nos has redimido. Nos ha salvado. Y esos son conceptos grandiosos que son difíciles de entender para muchas personas de este siglo. Pero son imprescindibles para el significado de lo que ocurrió en la cruz. Era necesario que sea derramada sangre en el sacrificio. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y era necesario la sangre de nuestro Señor. No es que Jesús dijo, bueno, Señor, voy a la cruz, pero que no duela, que no me salga tanta sangre. Era necesaria toda la sangre de nuestro Señor para limpiar nuestros pecados. Por eso acá nosotros entendemos un poco lo que es la redención, que era antes un término técnico para el dinero que se pagaba para rescatar a un prisionero, hacer una transacción. Se redimía a ese prisionero, se pagaba a un prisionero de guerra. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros, cuando Jesucristo murió por nosotros. Pedro dice que teníamos que ser liberados, porque estábamos esclavos, estábamos prisioneros del pecado. ¿Quién pagó para que a mí se me deje libre? ¿Quién es el que pagó? Y Pedro dice, teníamos que ser liberados de la vida inútil y sin rumbo, heredada por la tradición de nuestros padres, viviendo a la manera del mundo. Por eso estábamos atrapados en ese corrupto sistema del mundo, en la lucha de la supervivencia, viviendo como por inercia, como hoy se vive, andando porque otros hacen las cosas, sin vivir de la manera que deseaba Dios. Entonces, ¿cómo podíamos ser redimidos? Nada de este mundo podía comprar nuestra libertad. Pedro lo dice acá. Él dice, ni oro, ni plata, ni nada terrenal. Solo una cosa te puede librar, la sangre preciosa de Cristo. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La única manera de que fuéramos libres de nuestra vieja manera de vivir y de sus consecuencias era que se hallara un sacrificio, un sustituto aceptable a Dios. Por eso a lo largo del Antiguo Testamento los israelitas sacrificaban corderos y otros animales en el templo como ofrendas por el pecado. Para quitar el pecado del pueblo. Pero todo esto era sombra de lo que un día iba a venir y se iba a presentar. Como cuando se presentó en ese río para ser bautizado. Y el profeta Juan el Bautista dice, ahí está, mírenlo. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí está nuestro Señor. Todo este sistema anunciaba la venida del Señor Jesús, que sería el Cordero Supremo. Él sería el sacrificio final y perfecto, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, no conocemos bien el rostro de nuestro Señor. No me importa si sería morocho, si tendría pelos o no tendría pelos. No sé, lo puedo describir de una manera de la cual los hombres eran en aquella época. Pero viendo todas estas características, no me importa. Si lo vemos a Él, nos vamos a abrazar y lo vamos a amar por lo que Él es.
No porque mida 1,80 m y tenga pelo largo y ojos celestes, como la película de Jesús, sino porque todo esto que me muestra que Él fue herido por Dios, que murió por los impíos, se hizo pecado por nosotros, nos perdonó todos los pecados y nos rescató con su sangre, hace que sea la persona más amada de este mundo. Hace que sea el tesoro más valioso que un cristiano puede tener. Hace que sea, como cantábamos hoy, nuestro gran tesoro. Y que nos dé grande gozo alabarle a Él. Y aun si necesitamos dar nuestra vida por Él. Por eso, al tomar esto y considerar la Santa Cena ahora, la sangre de nuestro Señor, lo que representa la sangre de nuestro Señor, y el pan, que podamos considerar la cruz de Jesús. Por eso debemos recordarlo con solemnidad, con gozo, con júbilo, con amor, con devoción al Señor, porque Él es el hombre que vale mucho más que todas las cosas. Ahora, conociendo y anunciando lo que es la cruz, lo que ocurrió allí, la cruz de Cristo, es nuestra garantía para que nosotros podamos entrar al cielo. La cruz de Cristo es nuestra garantía para que podamos vivir esta vida piadosamente. La cruz de Cristo, si la muerte redentora de Cristo, nuestra salvación hubiera sido imposible. Por eso el apóstol Pablo se gloriaba en algo que nosotros tenemos que hacer y gloriarnos. Gálatas, no me gloriaré en otra cosa, sino en la cruz. Sino en la cruz. ¿Qué hecho tan maravilloso en la historia? ¿Qué antes y después de la historia? ¿Cómo no vamos a hablar de la cruz de Cristo? ¿Cómo no vamos a predicar de ella? En cada lugar donde la veas, recordá todas estas características de tu Salvador. Que Él cumplió todo perfectamente como un sacrificio para que podamos quedar libres y disfrutar de Él para siempre. Vamos a orar. Señor, antes de participar de la cena, Señor, de esto que representa tu cuerpo molido en la cruz, tu sangre derramada en la cruz. Te damos gracias porque hemos dado un repaso de lo tanto que dice tu palabra acerca de este hecho tan significativo en la historia de este mundo. No solamente las personas, los humanos, Señor, sino que toda la creación, Señor, vio cuando traspasaste el portal del cielo para nacer en un pesebre, vivir una vida sin mancha, ser escarnecido y morir en una cruz y resucitar al tercer día por el glorioso plan redentor de nuestro buen Dios. Gracias por ser un suficiente Salvador. No necesitamos otra cosa que la cruz de Cristo. No necesitamos otra cosa, Señor. Por eso recordábamos hoy cuando ese ángel revolvía la espada, Señor, en el huerto. Y ahora en tu poder y en tu gran gloria, Señor, atraviesas a ese ángel, Señor, y nos das entrada al reino de los cielos. Te damos gracias, Señor. Gracias por estar en este momento de la historia, todavía reconociendo esto, Señor, en esta ciudad, en este lugar, en este país, Señor, y anhelamos que aún más muchos te alaben y te exalten, Señor. Ayúdanos ahora a tomar estos elementos con devoción. Gracias porque perdonaste todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Cuando venimos a tomar la Santa Cena, Señor, seguramente en algo hemos pecado, en algo, Señor, porque no completamente te adoramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Señor, en algo nuestra mente se va. Por eso, Señor, límpianos para que podamos tomar estos elementos recordando este sacrificio, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir al hermano Leo.